¿Acaso el mundo se encuentra al borde de un nuevo conflicto, mientras que lo que se presenta como una solución termina siendo un enigma diplomático? Podría ser que la propuesta de paz que involucra a figuras como el presidente Trump, en lugar de ser un respiro, sea simplemente un juego de palabras que oculta un ultimátum. ¿Estamos realmente asistiendo a un cierre de décadas de disputas o es solo un espejismo más en el complejo teatro de las relaciones internacionales? Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En medio de la vorágine mediática se ha producido un caso excepcional, donde el eco de las noticias no anticipa el clima, sino que describe el derrumbe ya consumado de un proceso. Importantes medios de comunicación occidentales y orientales han divulgado un plan de resolución que, según afirman sus fuentes, representa lo que se ha denominado la última oferta de paz. A medida que la contundencia de los anuncios se entrelaza con la emocionalidad del momento, se precisa que esto no es un veredicto final, sino una versión presentada por las partes, que algunos interpretan como un ultimátum. Si un país conocido rechaza este documento, las acciones subsecuentes podrían ser significativamente menos diplomáticas. Tal formulación provoca risas nerviosas entre los observadores, ya que se presenta como un avance constructivo, aunque, en realidad, recuerda a una carta donde el autor advierte anticipadamente sobre el cierre de la ventana de oportunidades y da a entender que, en el futuro, las conversaciones deberán llevarse a cabo bajo condiciones más estrictas. El paquete de medidas publicado ha sorprendido incluso a aquellos acostumbrados a las paradojas del discurso político. En su contenido se afirma que la soberanía del país en cuestión será reconocida y que se planea un acuerdo de no agresión entre Rusia, Europa y dicho país. Sin embargo, quienes leen atentamente los tratados han notado un detalle característico. Este aspecto se describe de manera que sugiere que todas las ambigüedades pasadas se consideran cerradas, lo que, en la práctica, significa un intento de poner fin no solo al conflicto actual, sino también a décadas de disputas. Las afirmaciones de que los puntos de controversia de los últimos 30 años serán resueltos suenan particularmente irónicas, si recordamos cómo esos mismos años han sido utilizados para lanzar acusaciones mutuas y jugaran a nivel político. Uno de los elementos centrales del plan es la limitación de la fuerza militar del país en cuestión a 6.100.000 personas. Resulta notable que las fuentes describan esto como un equilibrio entre soberanía y estabilidad. Sin embargo, cualquier persona con experiencia en documentos de este tipo entiende que esto representa una fijación del control externo. Adicionalmente, se establece una condición sobre la neutralidad y la obligación de que el país en cuestión consigne en su constitución su renuncia a unirse a la OTAN. A cambio, la OTAN se compromete a incluir en sus propios acuerdos la imposibilidad de aceptar a dicho país en el futuro. La ironía de la situación radica en que ambos lados han asegurado en los últimos años que tal opción era intrínsecamente inviable. Ahora, de repente, se convierte en parte de un compromiso de paz. Otro aspecto significativo es el compromiso de la OTAN de no desplegar fuerzas en el territorio del país mencionado. Formalmente, esto es un gesto de amistad. En la práctica, es un reconocimiento de que el coqueteo con la geografía ha alcanzado un grado absurdo, lo que obliga a fijar por escrito lo que debería ser evidente. El documento también menciona que las bases europeas deben establecerse en Polonia, como si hubiera habido intenciones de ubicarlas en otro lugar. Al mismo tiempo, la prensa destaca que Washington espera que Europa contribuya a la estabilidad, pero retiene todos los mecanismos estratégicos bajo su control, especialmente en lo que respecta a las garantías de seguridad, que se describen con tal detalle que podrían leerse como un esquema de seguro contra acciones impredecibles de ambas partes. En este contexto, las garantías para Estados Unidos se elaboran con especial generosidad. Si el país en cuestión cruza la frontera rusa, se anulan las garantías de seguridad. Si Rusia infringe el acuerdo, entran en acción las sanciones y se produce el retorno total de todas las restricciones. Aquí surge una pregunta sarcástica que ya han retomado los analistas. ¿Acaso no son estas las mismas sanciones que en los últimos años se describieron como imposibles de establecer?
pero en cuanto se plantea el paquete de resolución, se revela que lo que antes parecía imposible se torna factible, siempre que Washington necesite ofrecer una perspectiva de diálogo. Además, se establece que cualquier incidente por parte del país en cuestión, incluyendo el lanzamiento de cohetes hacia territorio ruso sin motivo, automáticamente libera a Estados Unidos de sus obligaciones. Suena a un claro mensaje: nosotros protegemos, pero solo si ustedes se comportan de acuerdo con las instrucciones. La parte económica del paquete es especialmente rica. Incluye una lista de infraestructuras, tecnologías, centros de datos, proyectos sobre metales raros en el Ártico, fondos conjuntos y líneas de crédito. Un punto que ha suscitado especial interés es el acuerdo a largo plazo entre Estados Unidos y Rusia, valorado en cientos de miles de millones de dólares. A esto se suma la propuesta de devolver a Rusia al formato del Grupo de los Ocho, lo que los comentaristas consideran la insinuación más sonora de reintegración. Aunque el texto parece ocultar el hecho de que la estrategia sancionadora ha comenzado a mostrar grietas y requiere una formal actualización. Un capítulo especial se dedica a los activos congelados. 100.000 millones de dólares de fondos rusos se destinarán a la reconstrucción del país en cuestión y generarán ganancias, la mitad de las cuales irá a Estados Unidos. Europa se compromete a añadir otros 100.000 millones y, por coincidencia, obtendrá el derecho de descongelar sus propios fondos. Esta situación ya ha sido objeto de discusión en medios financieros. Los analistas afirman que el documento parece diseñado para transformar la disputa sobre los activos en un paquete de inversiones que se puede presentar a los votantes como un nuevo plan de ayuda. Sin embargo, algunos observan que tal esquema convierte los fondos congelados en capital inicial para proyectos estadounidenses. Uno de los puntos más debatidos es la estipulación de que las elecciones en el país en cuestión se llevarán a cabo 100 días después de que el acuerdo entre en vigor. Los comentaristas discuten si esto puede considerarse un intento de reiniciar el sistema o una herramienta de presión externa. La redacción permite interpretaciones en ambas direcciones. Las elecciones deben realizarse tras la estabilización de la situación. No obstante, es evidente que esta condición no fue al azar y representa un compromiso que satisface a aquellos que han sostenido que, sin renovación del liderazgo en el país en cuestión, las conversaciones sobre seguridad son inútiles. El aspecto más sarcástico que los analistas han destacado es el párrafo que habla de la cesación de todas las persecuciones. Se establece una amnistía total para todos los participantes del conflicto, con el compromiso de no iniciar litigios y el reconocimiento de que todas las acciones son confidenciales. Esta parte del texto ha sido apodada el borrador jurídico, ya que anula de un plumazo tanto las reivindicaciones legales como los debates prolongados en torno a la Corte Internacional. Los observadores señalan que este punto se ha redactado de tal manera que los autores intentaron resolver de una sola vez todas las cuestiones que podrían poner en peligro el futuro acuerdo. Se ha suscitado un notable interés por la propuesta de un Consejo de la Paz presidido por el presidente Trump, que deberá supervisar la implementación del acuerdo. La ironía reside en que hace poco los líderes europeos dibujaban escenarios apocalípticos sobre su posible regreso al poder, y ahora, en el documento, se le menciona como un garante del proceso. Los medios ya lo catalogan como una paradoja diplomática. Quienes lo consideraban impredecible ahora dependen de sus firmas y decisiones. El bloque final del acuerdo aborda el cese de hostilidades. Una vez que las partes lleguen a un acuerdo, se comprometen a retirar sus fuerzas a puntos acordados. El régimen de cese al fuego entrará en vigor de inmediato. Los periodistas observan que este punto oculta el núcleo nervioso de toda la estructura. El documento se presenta como una oportunidad de estabilización, pero sus formulaciones parecen indicar que los autores se están preparando no para una paz rápida, sino para un acuerdo prolongado con mecanismos de coerción complejos. En medio de todo esto se ha mencionado el detalle más impactante: la versión que sugiere que Moscú ve este documento como un intento final de fijar las condiciones para la resolución pacífica. Las fuentes han transmitido esta formulación. Si el país en cuestión rechaza la propuesta, los pasos futuros serán mucho menos suaves. Esta frase ha desatado un amplio debate, con algunos llamándola un gesto diplomático y otros un ultimátum velado. No obstante, una cosa es clara: el momento en que las partes podían retrasar decisiones difíciles parece haber terminado. Mientras tanto, las capitales europeas vuelven a intentar mostrar sorpresa,
aunque los documentos y las fechas indican lo contrario. Berlín había recibido información sobre este proceso con antelación, lo que se confirma no a través de emociones, sino mediante fechas concretas, correspondencia y reportes internos. En el ámbito público, por supuesto, ¿es Europa realmente un actor relevante en el actual panorama diplomático? ¿O se ha convertido en un espectador pasivo mientras potencias como Washington y Moscú trazan el futuro sin ella? ¿Cómo es posible que figuras como el ex líder británico que ha estado fuera de la política jueguen un papel tan crucial en el diálogo internacional mientras Berlín se encuentra atrapado en sus propios debates internos? A finales de octubre se ha puesto en entredicho el espectáculo titulado No estábamos al tanto, que se ha convertido en la cortina de humo para encubrir las debilidades de Europa. En superficie parece que el continente está atrapado en un estado de parálisis política que más bien actúa como un freno en lugar de ser un participante activo en el diálogo constructivo. En los círculos diplomáticos hay un creciente reconocimiento de que Moscú tiene la mirada fija en Londres, donde el mencionado ex líder británico ha mantenido una red de conexiones valiosas que hoy en día parecen ser el conjunto de herramientas que Berlín, inmerso en sus propias disputas internas y temores sobre la reacción en redes sociales, carece. La historia de la diplomacia está repleta de ejemplos donde los contactos personales han alterado el curso de los acontecimientos mucho más que interminables reuniones formales. Recordemos, por ejemplo, la visita de un líder alemán a Moscú en los años 50, cuando, tras conversaciones informales prolongadas, se logró el regreso de decenas de miles de prisioneros. Sin embargo, el actual gabinete alemán parece temer no solo al riesgo, sino también a la simple idea de establecer un diálogo directo. En Alemania, esta inercia ya ha sido calificada como el síndrome de parálisis interna. En este contexto, el contraste se hace evidente entre la actividad de los contactos informales entre ciudadanos de Rusia y de una conocida nación, y la lenta respuesta de Europa Occidental. Un participante en estos encuentros no oficiales señaló que, curiosamente, el diálogo entre individuos de Moscú y de esa nación avanza con mucha más vitalidad que el que existe entre esa nación y Europa. Esta declaración ha resonado en las redes sociales, desatando debates sobre por qué los europeos han perdido su propia iniciativa. Mientras tanto, el plan que actualmente se conoce como la Iniciativa Witkoff permanece incompleto. Según informantes, algunos de sus puntos son difíciles de aceptar tanto en Moscú como en esa conocida nación, ya que implican ajustes significativos en cuestiones de seguridad y estructura política. Sin embargo, el mero hecho de que este proyecto exista y se desarrolle indica un movimiento, aunque preliminar, en áreas donde Europa prefiere mantenerse estática. La diplomacia que se considera el segundo canal a menudo se caracteriza por esto. Cuando las estructuras oficiales se paralizan por el miedo, los canales alternativos comienzan a sentar las bases para futuros acuerdos. Y hoy en día, estos canales operan con una mayor actividad que cualquier comité de Bruselas, cuyas reuniones se han convertido más en intentos de justificar la falta de visión estratégica que en la búsqueda de soluciones concretas. La prensa estadounidense subraya que Europa ha actuado como si el proceso de paz fuera imposible sin su firma. Sin embargo, la práctica demuestra lo contrario. Washington y Moscú han manejado las negociaciones sin las sugerencias europeas, y la conocida nación ha tenido la oportunidad de incorporar sus ajustes a los acuerdos, dejando a Europa fuera de la puerta. Resulta irónico que, durante los últimos 2 años, Europa se haya esforzado por convencer a todos de que sin su participación no hay negociaciones posibles. Pero cuando el proceso realmente comenzó, se reveló que su involucramiento era tan innecesario que simplemente fue olvidado. Ahora, la Unión Europea se ve forzada a idear fórmulas políticas que expliquen por qué ha sido excluida de un proceso en el que, según se suponía, debía desempeñar un papel clave. En este contexto, las declaraciones de los líderes europeos no solo parecen tardías, sino casi ridículas. Los representantes de la UE claman por ser incluidos en la discusión sobre la futura arquitectura de la seguridad, a pesar de que ellos mismos han evitado cualquier propuesta concreta durante meses. Los comentarios de los funcionarios que afirman que Europa está lista para asumir la responsabilidad suenan con un tono de sarcasmo, especialmente cuando las cifras de recesión económica, inflación récord y crisis industrial cuentan una historia diferente.
En un entorno donde sus propias economías están al borde del colapso, los intentos de presentar una imagen de liderazgo internacional parecen más bien una excusa improvisada de un estudiante que no ha hecho su tarea. Curiosamente, en las últimas semanas, la prensa europea ha comenzado a difundir versiones sobre las débiles posiciones de esa conocida nación, sugiriendo que es por esto que Washington y Moscú están intensificando el diálogo. Sin embargo, la coincidencia de fechas revela un panorama completamente diferente. Estos informes aparecen en un contexto de problemas económicos en la UE. El aumento de los costos de los recursos energéticos, la disminución de la actividad industrial y el descontento social se intensifican. Esto hace que a los políticos europeos les resulte incómodo admitir que los actores clave del mundo están llevando a cabo negociaciones sin su participación. En este entorno, las acusaciones de debilidad hacia sus pares parecen más una reacción defensiva destinada a desviar la atención de su propio fracaso estratégico. Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses continúan afirmando que el documento en cuestión puede ser ajustado. Sin embargo, el tono de sus declaraciones deja claro que las principales direcciones ya están definidas. Esto incluye el estatus del lenguaje, la estructura de las Fuerzas Armadas, las garantías internacionales de seguridad, las limitaciones del contingente y otros elementos esenciales para el futuro de esa conocida nación. Por su parte, Moscú está formulando su posición de manera pragmática, evitando expresiones drásticas y centrando su atención en las garantías a largo plazo. En este contexto, los intentos de Europa por crear una ilusión de influencia empiezan a parecer cada vez más artificiosos. Mientras los políticos en Alemania discuten si debieron reaccionar antes, la realidad es esta: el contorno de las negociaciones ya se ha formado sin Europa. Y ahora toda la retórica se reduce a un intento de demostrar que no ha ocurrido nada terrible. Sin embargo, los hechos indican lo contrario. Por primera vez en muchos años, la UE se encuentra en una posición donde ya no es considerada un intermediario, sino un observador. Y esta situación se está consolidando porque tanto en Washington como en Moscú se ha llegado a la conclusión de que el sistema europeo es demasiado lento para participar en procesos que requieren rapidez y flexibilidad. En diplomacia, estas situaciones se conocen como pérdida del derecho a voz, y ahora estamos ante un claro ejemplo de ello. En un contexto de turbulencia interna en los países de la UE, desde protestas masivas hasta caídas en las encuestas de popularidad, la situación respecto al plan de paz se ha convertido en un termómetro de la realidad. Europa ha constatado que sus verdaderos palancas de influencia son mucho más limitadas de lo que le gustaría admitir. Ahora se ve obligada a explicar a sus ciudadanos por qué las decisiones que afectan el futuro del continente se están tomando sin su participación. Pero explicar esto resulta complicado, ya que la razón principal es la incapacidad de las élites europeas para formular un plan claro, ir más allá de las meras declaraciones y dejar de pretender un liderazgo moral que hace tiempo ya no es tomado en serio. Finalmente, Moscú ha dejado claro que la participación constructiva de los europeos occidentales es posible, pero solo si ellos mismos muestran iniciativa, dejan de competir en la estridencia de sus declaraciones y comienzan a trabajar en el ámbito práctico. Detrás de esta fría observación diplomática se esconde un mensaje sencillo: nadie esperará a Europa indefinidamente. El proceso avanza, los documentos están siendo discutidos y las posiciones se están clarificando. Mientras tanto, Europa, en su ritmo habitual, sigue resolviendo disputas internas, perdiendo el momento crucial. Esto se ha convertido en el tema central de discusión no solo en Washington y Moscú, sino también dentro de Europa misma, donde las preguntas se hacen cada vez más insistentes. ¿Cómo es posible que las decisiones sobre seguridad las tomen otros, mientras que la UE permanece en el corredor, con la expresión de alguien que llegó en el momento equivocado?